Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Sindéresis TV, de portal audiovisual con una mirada geopolítica desde Venezuela, esta humilde propuesta audiovisual, con el moderador licenciado José Luis Pérez y el humilde servidor Daniel Padovani. Queremos hablar de un tema que tiene mucha relevancia a escala global, lastimosamente, donde se han perdido miles de vidas humanas. Lo han querido ver desde un enfoque de una guerra, pero más adelante ahondaremos en ese tema, en la cual, desde nuestra humilde mirada, podemos expresar que más que una guerra, pudiéramos estar en presencia de un genocidio o una limpieza étnica. Palestina, este conflicto data del inicio del siglo XX. Como ustedes saben, Palestina perteneció al extinto Imperio Otomano, que se realiza aquella famosa guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, aquella guerra lamentable que se perdieron miles y millones de vidas humanas. Se obtuvieron por parte de Inglaterra un botín de guerra. Lograron el desmembramiento del Imperio Otomano y ellos se apoderaron de esa región hoy llamada Palestina. Para nadie es un secreto que los británicos, judíos británicos, los judíos británicos y de la diáspora mundial financiaron las Primera y Segunda Guerra Mundial desde la mirada de los ganadores. ¿Y qué pidieron a cambio? Sencillamente solicitar un terreno de tierra en Palestina para poder vivir toda esa diáspora. La gente a veces, licenciado, desconoce, bueno, Daniel, ¿cómo mucho la diáspora? Que no tienen patria, están desperdigados por todo el orbe, que necesitaban un terreno donde ellos formarse como nación. Está la famosa declaración Balfour, de Lord Balfour, aquel ministro inglés que promueve la solicitud de que el grupo de sionistas judíos pidieran un espacio de tierra en Palestina, en una carta muy emblemática que se puede buscar en las redes sociales, en Google, pero respetando, haciendo un énfasis, respetando la cultura, la idiosincrasia y todo lo establecido por los palestinos en aquel momento. Algo que la historia nos ha dicho que no se ha respetado, más bien se ha vulnerado con creces. Perfecto. En el año 47, las Naciones Unidas promueven la partición de Palestina en dos estados, dos espacios que puedan coexistir. Año 47, como tal, pero lo que ha acontecido en el transcurrir del tiempo, cronológicamente hablando, es prácticamente la expulsión de los palestinos de su territorio, con la mirada a veces cómplice de la comunidad internacional, donde no hay una postura realmente en defensa de la igualdad y los derechos de los palestinos. Ocurre la guerra del Nakba, en la cual o también la guerra famosa de los 6 días, donde los árabes se enfrentan a los judíos se defienden estoicamente y logran apoderarse de territorios, como los altos del Golán, que pertenecen a Siria, y se consideran son de ellos. Eso que ha determinado prácticamente la expulsión de los palestinos, porque pudiéramos estar en presencia de una limpieza étnica. ¿Okay? Pero ¿por qué ocurre eso? Sencillo. Si lo llevamos al plano real, pudiéramos hablar de un ejemplo, lo hacemos desde el punto de vista coloquial. Llevemos al plano venezolano. Deciden que una comunidad que está desterrada, que no tiene tierra, deciden las Naciones Unidas entregarle un sector para que él conviva y se desarrolle como nación. Vamos a darle el municipio de Chacao, pero entendiendo que en los alrededores vive la comunidad palestina. ¿Okay? Y van a respetar todas las leyes y todas las normas para que haya una sana convivencia. Pero resulta que cuando firman el acuerdo, pasan los años y los habitantes de Chacao vienen y se apropian de la zona de Chacaíto, expulsan a los lugareños, colocan sus viviendas y lo están expulsando. Pasan los años y ya van por la Avenida Libertador, después llegan al oeste capitalino, prácticamente instaurando y execrando las posibilidades de vida de los palestinos, menoscabando todos sus derechos humanos. Eso es lo que está aconteciendo. Hay un mapa emblemático que próximamente aparecerá en el video, donde de ahí prácticamente se visualiza el origen
de esta guerra israelí por los palestinos. Usted me iba a comentar algo de los filisteos, que es importante, licenciado, de que los palestinos son descendientes de los filisteos, ¿no me equivoco? Sí, bueno, buenas tardes. Sí, claro, digamos que esta es desde mi punto de vista, ¿no? Esto es una guerra interminable, una guerra que incluso esa tierra, la tierra prometida de los israelitas, de los judíos, eh, en el esquema del Éxodo y en el esquema de los libros de los jueces de la Biblia, está muy tipificada las acciones que ha habido entre los famosos, los filisteos y los hebreos. Entonces los hebreos son los judíos, por supuesto, y los filisteos son los palestinos. Entonces ahí se veía o se señala, digamos, esas confrontaciones de guerra que habían hace alrededor de más de 3.000 años. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo percibo? Es un problema de percepción a nivel mundial entre los seres humanos. Somos 7.800 millones de personas que hay en el mundo y digamos que hay tres elementos ahí. Los que están a favor de los palestinos, porque han sido, se ve claramente que son los perdedores. Los que están a favor de los israelitas, que se ve claramente que en esa guerra después del año 48, a través de las distintas guerras que han habido, son ganadores, e incluso participando los otros países árabes, donde los egipcios eran la vanguardia, y se ve, y los sirios también, se ve claramente la derrota que han infligido los israelitas a lo largo del tiempo. Entonces, eso forma parte del Medio Oriente, y hay un esquema, que es el esquema precisamente de lo que yo defino como lo que se conoce como el maquiavelismo. Divide y reinarás. Entonces, Israel es sumamente poderoso en este momento porque, bueno, está apoyado por el imperio, en este caso por el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, en las guerras diversas que hubo en la época de la Guerra Fría, los árabes fueron apoyados por los rusos, por lo que se conocía en ese momento como la Unión Soviética. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una gran confrontación, porque el problema israelita, o el problema de los palestinos y de los israelíes, hay que verlo desde el contexto mundial. Es decir, porque unos están a favor, otros están en contra, y hay una gran cantidad de personas que a lo mejor son indiferentes. Y es justamente que este tema hay que tratarlo muy bien, porque es un tema que puede ser un tema de genocidio. Y hay que buscar la manera, digo yo, que la percepción sea claramente estudiada al respecto, la historia, porque estas guerras de confrontación que han habido a lo largo de toda la historia del mundo, lo que pasó en Sudáfrica, lo que pasó incluso con la vecina Colombia, que la tenemos acá, correcto, alrededor, que hoy en día hay un problema de una confrontación enorme, como especie de una preguerra civil, que genera toda una serie de problemáticas, incluso el problema que de alguna manera nosotros los venezolanos tenemos, pues, que hemos tenido una polarización muy grande. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Hay que buscarle soluciones, porque cada una de las partes cree que tiene la razón. Entonces, ese es el tema. Lo que se nota es que la comunidad internacional, los que verdaderamente manejan y conocen el dominio, que conocen la geopolítica, miran esto de una manera tipo donde hay gente que les favorece la situación y gente que no la favorece. Entonces, ver eso así como un estilo de película. Hay que tener un sentimiento, porque lo que está pasando los palestinos es verdaderamente duro y grave, y que tampoco deberían de pasarlo en décadas anteriores los judíos o los semitas. Entonces, este es un problema, a pesar de que ellos dos son semitas en sí, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo desde esa percepción, búsqueda de soluciones en ese tipo de problemas, porque los seres humanos, si no buscamos soluciones por esas confrontaciones, solamente nos queda una sola solución,
que es la solución final, como decían los nazis. Entonces, no sé qué piensa usted. No, comparto plenamente su visión, su mirada. Es tan cierto lo que dice, es un choque de percepciones como tal, pero los israelitas están fuertemente apoyados por la comunidad internacional. Entiéndase la gente que es la comunidad internacional. La comunidad internacional son Estados Unidos y algunos países europeos que siguen esa línea de pensamiento geopolítico. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un video muy emblemático de Joe Biden siendo un diputado al Congreso o senador de la República, en la cual explica de forma clara que ellos están orgullosos de invertir en Israel y todo lo que hace es debidamente correcto, es muy grave. Y mantienen esa política, incluso recalcan, de no existir a Israel, tenemos que inventar un Israel para preservar nuestros intereses en la región. Por eso es que vemos cómo el poder de Israel no ha tenido una respuesta contundente de las demás naciones porque se siente, como diríamos en términos muy coloquiales, guapo y apoyado, ¿no?, por los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que han promovido 3 intenciones de reuniones en el famoso grupo de las 5 naciones que deciden el Consejo de Seguridad, y Estados Unidos dice, no es tema prioritario, cuando es público y notorio que vemos las masacres que está ocasionando como tal, la pérdida de niños, han muerto más de 70 niños, como tal, 6 colegios han sido bombardeados y extrañamente han bombardeado 2 instrumentos de información global, que es el canal Al Jazeera, que transmite en el Medio Oriente, y derrumbaron extrañamente el gobierno israelí el edificio de la AP, de la Associated Press, que es aquel ente mundial de información que informa todo lo que acontece en el mediano y lejano oriente y a escala global. Y eso generó mucho rechazo. ¿Por qué tumbas esos 2 centros noticiosos? ¿Qué quieres? ¿Quieres explicar un blackout informativo? Pero en estos tiempos es muy difícil porque con el poder de las redes sociales ha ahondado una cantidad de videos muy lamentables donde se ve que no puede ser una guerra. No puede ser una guerra porque los israelíes o los judíos, que aclaro, no son todos, son los sionistas. Hay judíos que tienen una mirada que están en contra de esta postura de que pareciera de limpieza étnica. Pero todo tiene un porqué. Resulta y acontece que el primer ministro Netanyahu está inmerso en un juicio abierto de casos de corrupción y que él, al perder la investidura como primer ministro, es muy poco probable que sea alcanzado por la ley de sus tribunales. Y ante esta coyuntura, extrañamente, apoyándonos en ese comentario muy acertado, maquiavélico, mueve una jugada maquiavélica en la cual se coloca en un templo sagrado donde están los palestinos e irrumpe con fuerzas policiales generando toda una serie de confrontaciones porque, y más en el mes del Ramadán, que es un mes de respeto religioso que se debe respetar, o sea, generaste una polvareda que hubo un rechazo y una respuesta que es lamentable. Viene una respuesta también que es extraña, ¿no? Del partido político Hamas en ese momento lanza una cantidad de misiles que fue público y notorio en las redes sociales y los israelitas activaron el escudo de hierro, el domo de hierro, en la cual cuando tú ves los porcentajes de afectados, resulta que hay, lastimosamente toda pérdida humana es muy lamentable, 7 de 8 israelíes fallecidos y hay más de 100 palestinos fallecidos y contando. Entonces no puede ser guerra porque no están en igualdad de condiciones. Otra información que la gente desconoce, licenciado, que solamente la conoce con propiedad, que el gobierno sionista de Israel tiene vetado el acceso a los palestinos del espacio aéreo, del espacio marítimo. Por eso es que dicen en los medios internacionales que Palestina es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta, porque sencillamente no tienen posibilidad de crecimiento. Y son una serie de guetos. Como les comentaba inicialmente, después aparecerá, hay un mapa emblemático que ahí lo señala. Hay que buscar el consenso. Pero todas las resoluciones emanadas por las Naciones Unidas prácticamente han sido desatendidas. No les interesa a los israelitas atender esos llamados, vulnerando sencillamente la Convención de Viena,
todo el establecimiento diplomático mundial realmente le ha parecido de poco interés, sencillamente porque tienen el apoyo principal de la potencia hegemónica imperante en este momento, que son los Estados Unidos. Sí. Pero tiene que haber una presión de toda la sociedad a escala mundial, de los gobiernos, para lograr la igualdad y la equidad de la defensa del gentilicio palestino, que hasta ahora, como usted lo explicaba claramente, está perdiendo en todos los ámbitos, a nivel de vidas, no tiene vida, como decimos, es la cárcel al cielo abierto más grande del planeta. Y de algo a votar, licenciado, me parece que es importante, su aporte fue muy valioso y en lo a lo que estamos hablando. ¿Algún aporte que usted quiera dar? Sí. Bueno, no, muy bien, licenciado, su explicación. Lo que yo puedo decir sobre nosotros, los seres humanos, Homo sapiens, es que si nosotros no paramos este tipo de cosas, estamos destinados pues a una situación de guerra de pueblos contra pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos de alguna manera van a tratar de defenderse, porque es un problema de desigualdad. Es decir, existen un dominio de un grupo de países, como usted muy bien lo nombró, que son 5 países que tienen el veto, y esa situación hace que ninguna problemática de alto calibre que esté en el Consejo de Seguridad pueda pasar. Puede pasar si uno de los 5 hegemones, vamos a decirlo así, lo veta. Y es precisamente el mismo esquema que se utilizó en las guerras que hubo en el siglo XVII, XVIII y XIX en Europa, donde había 5 países que eran los que tenían el dominio de Europa, que eran los rusos, que eran los Inglaterra, Francia, Alemania y Austria, Hungría. Entonces, ese sistema de una minoría que domina a una gran mayoría, yo creo que es uno de los sistemas que hay que buscar la manera. No es fácil, porque es un problema sumamente difícil, porque tienen que las naciones ponerse de acuerdo. Y justamente, si nos miramos el problema de Latinoamérica, Latinoamérica completa es una balcanización. Es decir, Colombia tiene problemas con Venezuela, y así Brasil, de alguna manera, también tiene algún problema con Venezuela, y sabemos pues que son situaciones que más que todo, ni siquiera de ideología, son problemas geopolíticos que de alguna manera nosotros los latinoamericanos tenemos que buscar una geopolítica que nos favorezca a nosotros como nación, como grupo verdaderamente potente. Ya, por ejemplo, aquí hace 70 años Perón trató de buscar un mercado, por ejemplo, entre Brasil, Argentina y Chile, y bueno, entró el maquiavelismo del hegemón que tenemos cerca, y hizo que estos países no pudieran llegar a tener una buena unidad para poder tener una economía sólida en beneficio de sus países. Y es lo que no se quiere tener, pues. ¿Por qué? Porque el viejo dicho de divide y reinarás de Maquiavelo siempre ha estado presente. Entonces, es una de las cosas que hay que revisar, pues. Y hay que buscar la manera de sentarse con las partes, pero a conciencia, pues, sabiendo que hay diferencias, y ver las cosas con un pragmatismo, pero un pragmatismo que beneficie a las naciones y a los pueblos. Muchas gracias. La verdad que excelente aporte como tal. Por eso que es importante, licenciado, hasta la revisión de la Fundación de las Naciones Unidas, porque es un ente que no está favoreciendo la igualdad de los pueblos, sino que todavía sigue con ese pensamiento del siglo XVII y XVIII de que 5 naciones deciden los destinos de las otras 195 o 200 naciones. No puede ser. Gracias por acudir realmente a Sinderesis TV. Gracias, licenciado. Suscríbanse, que es importante. Pueden opinar con el respeto que ustedes se merecen. Muchísimas gracias.